Aquí cumpliendo mi sueño con ustedes, como ya lo habíamos comentado en algunos videos anteriores, y también cumpliendo los compromisos de poder enseñar este arte de la oratoria, compartir los conocimientos que en otras partes de nuestra América Latina, inclusive en otras partes del mundo, hemos un grupo de cultores de este arte, nos hemos ido adentrando y mejorando todas estas técnicas que se han ido perdiendo muchas veces por los avances excesivos de la tecnología, pero a su vez también por irnos alejando de este arte comunicacional, retórico, dialéctico, de poder expresarnos bien, expresarnos con agrado, expresarnos artísticamente, como ya lo decían los griegos allá en la Grecia clásica, inclusive un poquito más atrás. Vamos a hacer en esta oportunidad una inducción a lo que es el arte de la retórica. Porque es importante que nosotros vayamos hablando bien, con agrado, con elegancia, seamos unos buenos comunicadores, nos logremos transformar como los espartanos de la palabra o como los griegos clásicos que muchas veces traspasaron este arte a otras épocas y a otros lugares del mundo, donde se erigieron grandes oradores que prestaron su voz para defender los intereses de las clases más disminuidas, más golpeadas, los más pobres y necesitados que no tenían la oportunidad de levantarse para exigir sus derechos, y estos oradores lo fueron haciendo en varias épocas. Vamos a revisar a muchos de ellos. Vamos quizás en alguna parte empezar con la Grecia clásica, en este recorrido histórico donde encontramos que el arte de la oratoria y del buen hablar ya ni siquiera era discrecional, sino prácticamente una obligación para los ciudadanos griegos, quienes tenían que expresarse ahí en el Areópago para sus arengas políticas y sociales, para sus defensas orales, para las arengas militares y un largo etcétera que iremos viendo de a poquito. A mí no me gustan mucho estas metodologías excesivamente académicas universitarias donde te van poniendo puntos muy concretos y no logran traspasar de una época a otra o de un tema a otro para irle dando más sagrado y mayor entendimiento a este arte de la oratoria. Hablaremos la necesidad de hablar de un arte, de hablar de estética, de hablar de elocuencia, de este agradecimiento que nosotros muchas veces hacemos allá arriba en la tribuna, pero también porque entendemos que nosotros vamos a ir a convencer con nuestro verbo, vamos a agradar. Muchas veces vamos a entrar en el sistema límbico de las personas de nuestros auditorios, en las emociones, en lo que algunos también le llaman el amor, la parte humana, donde encontramos inclusive la paz, donde encontramos toda una serie de conceptos axiológicos asimilables al actuar del ser humano en sociedad. Eso es lo que vamos a ir haciendo, porque no es lo mismo un discurso académico, por ejemplo, al cual en lo personal he estado muy acostumbrado, que ir a despedir un amigo allá al panteón, al cementerio. Posiblemente nos vayan a ganar las emociones y posiblemente ni siquiera logremos terminar el discurso. Pero tenemos que estar preparados para eso. Por eso que vamos a ver, entre otras cosas por ahí, pues las respiraciones. Ya lo vamos a ir viendo. Ahora, este pequeño video es tan solo una inducción, una introducción al tema de carácter general. Este es un curso que yo siempre quise llevar a mi tierra, pero tampoco me puedo extender mucho como en otras partes. Entonces haremos un curso de 2 meses a través de estos videos, de mucho material,
de libros, de presentaciones en PowerPoint, pero también voy a estar en algunas ciudades más o menos estratégicas para que quienes tengan la posibilidad de acercarse podamos tener nosotros ejercicios prácticos y así también puedan tener ustedes un diploma de participación que no tiene valor curricular, pero sí va a tener el valor y el ingrediente de que va a ser firmado por las personas más importantes en el arte de la retórica en nuestra América Latina. Maestros reconocidos, pero también vamos a tener la oportunidad de tener participación de mujeres, de jóvenes, campeones latinoamericanos de oratoria y también de debate. Y vamos a ir haciendo no solamente definiciones axiológicas, conceptualizaciones, sino también vamos a ir haciendo estos ejercicios para que entendamos qué es uno y qué es otro. Porque en el arte de la oratoria no solamente vamos a hablar de la oratoria clásica o política, la que posiblemente nos interese mayoritariamente, porque también hay otro tipo de oratoria, está la oratoria militar, la oratoria académica, la oratoria empresarial, la oratoria religiosa, etcétera, etcétera. Quizás el objetivo último, que es el convencimiento, la persuasión, se cumplan en todos estos géneros, pero también vamos a ir viendo de que hay varias escuelas de oratoria, no hay una sola. Hay algunos que hablan con mayor movimiento de manos como esto. Hay otros que son más tranquilos y utilizan los brazos y antebrazos un poquito más abajo y hacen estos movimientos, como el corte que hacen los españoles, vean ahí los discursos en el Parlamento español y hacen mucho este estilo. También en México se utiliza mucho. O el utilizar los perfiles, o el hacer los movimientos corporales, los desplazamientos, que es la parte más difícil de la oratoria, pero que tenemos tremendos maestros que son capaces de desplazarse dentro de un auditorio sin perder ni la concentración, ni caerse porque no se preocupó de que había un hoyo, de que había una planta en el escenario. Bueno, todos esos chascarros que a veces pasan por no estar concentrado ni en el tema ni en los espacios físicos. Entonces empezaremos nosotros con una oratoria lo más tranquilo posible. Escribir nuestro discurso, aprender a estructurar nuestro discurso, esta composición del discurso del que ya nos hablaba Marco Tulio Cicerón, que pues después lo encontramos con Marco Fabio Quintiliano, etc. Vamos a utilizar esta oratoria griega para resolver problemas inclusive físicos que muchas veces pensamos de que va a ser una limitante para este arte comunicacional, pero tenemos varios ejemplos. Quizás el ejemplo más claro es el de Demóstenes. Demóstenes, un personaje enquencle, delgadito, bajo, de una voz muy fina, muy tímido al enfrentamiento de públicos, además era tartamudo, ustedes se podrán imaginar un orador tartamudo, y además tenía algunos tics nerviosos como en el hombro derecho y hacía estos movimientos. Ya se lo imaginarán ustedes en el Areópago, él intentando darse a entender, comunicar lo más fluidamente posible y al final la gente se termina riendo de ver un personaje con esas características. ¿Qué es lo que hizo Demóstenes para poder, por lo menos lo que es la parte de la tartamudez, de darle fluidez a su palabra, de engrosar la voz, la tonalidad, también saber trabajar los decibeles, todo lo que tiene que ver con el volumen de la voz y los dominios territoriales ahí en el Areópago? Él empezó a trabajar en la orilla del mar, se ponía piedrecillas de ahí de la arena, las más grandes, se trataba obviamente con el cuidado de no tragárselas, y empezaba a recitar poemas homéricos a las olas, y ahí se pasaba día completo
tratando de no desconcentrarse para superar todas estas falencias físicas, inclusive la timidez, y para poder enfrentarse a público, porque él tenía muy claro lo que tenía que hacer por su pueblo, sobre todo la defensa de Grecia, de este sátrapa macedónico Filipo II, que después empezó a dominar todas las polis de Grecia. Y él se enfrentó a Filipo. Y se enfrentó con el verbo y no con las armas. Inclusive Filipo lo llegó a decir públicamente de que en un momento de su vida él no le tenía miedo a las lanzas y a las espadas de los enemigos, pero sí llegó a temerle a esa voz con ese verbo flamígero que presentaba Demóstenes y que convencía a los pueblos. Entonces, ahí nosotros empezamos a ver la importancia del verbo. Vamos a encontrar casos inclusive anteriores como la defensa de Sócrates. Vamos a ver los casos de los sofistas, por ejemplo. ¿Qué rol cumplieron los sofistas? Los demagogos también, por otro lado. Por otro lado, surgen los logógrafos. Ya no como interventores o como intermediarios entre un acusado y los acusadores, porque no se permitía en aquella época, no se conocían los abogados o los advocatus, como se les llamó después en Roma, pero sí ellos empezaron a profesionalizar el arte del buen comunicarse, del buen hablar, ahí en el Areópago, para que aquellas personas modestas pudieran defenderse con altura de miras, con claridad, sin temor, porque no eran profesionales del arte del buen hablar, era gente común y corriente de la ciudad. Alguien tenía que enseñarle a hablar y ahí aparecen los logógrafos, que además conocían las leyes de la ciudad, entonces le ayudaban a desarrollar la estructura de sus discursos o de sus defensas, pero también el cómo tenían que hacerlo en un lugar público al que ellos iban a estar sometidos. Entonces, hay muchas cosas interesantes dentro de la oratoria. Este arte que se empieza a fortalecer allá en la Grecia clásica, pudiéramos decir que después de 25 siglos, mucho de este arte se mantiene casi incógnito. Nosotros lo practicamos. El desarrollo, la estructura de un discurso al estilo cicerciano, a lo mejor lo estamos utilizando ahí en las defensas, en las audiencias de juicio oral, conocida como la oratoria forense. Desde la estructura del discurso, desde su alegato de apertura hasta la defensa en el transcurso de toda la audiencia de juicio oral, inclusive antes, con la elaboración de estas llamadas teorías del caso. En términos políticos, nos ha tocado a nosotros formar a los legisladores, a los dirigentes de partidos políticos para que puedan encauzar buenas acciones y aquí también incorporar lo que Séneca a nosotros nos ha transmitido hasta el día de hoy, que es el tema de la ética y de la moral en el verbo, para no estar engañando a un pueblo que se entregan a ustedes, no por lo bonito que hablan, ni por la forma de expresarse y de convencer con rapidez, sino que porque son hombres honestos, que es justamente lo que nosotros vamos a intentar lograr en estos cursos. Porque también nosotros llegaremos a estos últimos 15 o 20 años para incorporar la neurociencia en este arte de la oratoria y ver cómo las herramientas modernas, cómo todas estas nuevas invenciones que han habido y que nos llevan, por ejemplo, a conocer nuestro cerebro a través de las resonancias magnéticas nucleares, de los escáneres cerebrales, etc., para nosotros entender de que hay distintas formas de poder conocer nuestro cerebro, poderlo guiar, poder, por ejemplo, llevarlos a no a eliminar, sino que a controlar los miedos escénicos, que es uno de los temas
más recurrente y más solicitado, porque todos hemos tenido miedo hasta el día de hoy. Yo he tenido la suerte, la fortuna de haber estado quizás en las tribunas más emblemáticas de América Latina, empezando allá por México. Estuve en la Universidad de Guadalajara, ahí mismo donde se paró Salvador Allende en ese famoso discurso cuando decía que ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción biológica. Pero también estuve en las tribunas donde estuvo Luis Donaldo Colosio. También estuve por ahí en las tribunas donde estuvo Benito Paulo Juárez García, el indio delatado, el benemérito de las Américas, que con su verbo ha trascendido su tiempo y su espacio. Y por eso que todos los pueblos latinoamericanos lo queremos, porque fue capaz de, a través de su verbo, defender los grandes intereses no solamente de México, sino también de gran parte de nuestra América Latina. Y así es como podemos recorrer estas venas abiertas de este gran continente. Porque también nos vamos a nutrir de otro tipo de oratoria que en sus técnicas nos pueden ayudar mucho más que en el contenido de los discursos. Porque si yo le digo en este momento de que vamos a utilizar la técnica de Hitler, a muchos les va a dar algún ataque posiblemente. No, que cómo es posible que vamos a referirnos de Hitler a ese asesino, genocida, etcétera, etcétera. No, vamos a hablar de las técnicas de oratoria. Porque también vamos a hablar de las técnicas de Stalin. En Estados Unidos hay muy buenos oradores, presidentes y no presidentes. Hay discursos muy breves como el de Abraham Lincoln, por ejemplo, de 1 minuto. Pero que trascendió su tiempo y su espacio cuando hace una definición de la democracia. Pero también nos encontraremos con el discurso, por ejemplo, de Reagan, ahí en la puerta de Brandenburgo, en Alemania, en los momentos álgidos, cuando estaba cayendo el muro de Berlín. Pero también nos encontraremos con estos discursos más modernos que a mí también me agradan mucho del anterior presidente Barack Obama. Del actual presidente ni nos vamos a referir, nos vamos a olvidar. Pero también han habido líderes que han trascendido a través de su verbo, como el líder negro Martin Luther King. ¿Y quién no se debe acordar de aquel gran discurso de I have a dream, yo tengo un sueño? Y lo veremos aquí y trabajaremos con algunos discursos, entre ellos este de yo tengo un sueño. Y el resto del mundo nos aportará también para nuestro brevario cultural, para ir creciendo intelectualmente en torno a la oratoria. Ya le dije, vamos a empezar a escribir nuestros discursos. Vamos a empezar a exponer nuestro discurso sentados. Después nos vamos a parar. Seguiremos con los discursos leídos. Después entraremos en la improvisación. Nos pondremos detrás de un atril, de un podio. Veremos que ya es un poquito más difícil. Veremos algunos videos inclusive para la utilización correcta de lo que es un podio, que también nos tapa una parte de nuestro cuerpo. De ahí posiblemente ya empecemos a trabajar lo que son los discursos improvisados. Vamos a ir entrando en esta parte un poco más difícil de poder ir haciendo una estructuración, pero en base a una contradicción, o más bien una concentración, de el discurso del mensaje que nosotros queremos dar. Porque además este arte está involucrado con algo que algunos de los maestros lo plantean y no dejan de tener razón. Aquí tenemos que utilizar mucho la creatividad, porque un discurso a lo mejor lo llevamos muy bien estructurado y estamos concentrados en lo que vamos a decir, pero resulta que en el momento del desarrollo del discurso pueden pasar muchas cosas y nosotros no nos podemos eximir de no estar preparados para aquellos momentos. Porque la oratoria es, yo me lo imagino como von Karajan, por ejemplo, este gran director de la sinfónica más importante del mundo,
que en el momento en que él dirigía una sinfónica, ya sea de Mozart, incluía la emoción de otros como von Liszt, por ejemplo, y le daba entusiasmo y hacía guiar tanto a quienes dirigían en la sinfónica como esta introducción del público en la partitura misma, llevar, encaminar este verbo. ¿Qué hubiese pasado si se corta la luz, por ejemplo? ¿Ustedes creen que a lo mejor los miembros de la filarmónica habían dicho no puedo seguir porque no puedo ver la partitura? Por eso que son años de sacrificio, años de preparación. La oratoria no puede ser una simple improvisación, porque quienes ya entramos en este arte, sabemos que tenemos que dejar parte de nuestras actividades para poder dedicarnos a ser buenos comunicadores, ser hombres cultos, estar al pendiente de las noticias diarias, saber cuáles son los problemas de nuestra comunidad para saber defenderlos, saber dónde ir a defenderlos. No es tocar cualquier puerta o pararse en la calle con un cartel. Entonces tenemos que nosotros hacer esta metamorfosis de ir entre la oratoria, la retórica, el debate y lo que es el liderazgo. Porque un líder sí se puede hacer, a diferencia que muchos piensan de que para ser líder, esto viene en los genes, esto viene desde que nacemos. No, nos podemos ir formando en el camino y vamos a ver algunas de estas sesiones porque la idea es justamente de que ustedes se transformen en líder. Para eso tienen que ser empáticos, para eso tienen que sacrificar mucha parte de su vida, a lo mejor de la parte agradable, sobre todo los fines de semana, y a veces pues meternos en la lectura. Claro, tampoco es un sacrificio extremo, pero sí tienen que entender de que tenemos que darle parte de nuestro tiempo, de nuestra vida diaria, a la formación permanente de la oratoria. Yo le voy a decir una cosa. Tenemos un maestro que tiene más de 80 años allá en México. Ponce Coronado Augusto, un amigo personal, y ustedes saben que él se levanta a las 5 de la mañana a hacer su ejercicio de dicción, sus respiraciones diafragmáticas y a caminar 5 kilómetros diarios con más de 80 años para prepararse para la oratoria como si fuera un chavo, un pequeño de 5 o 6 años, porque también tenemos alumnos a quienes les vamos inculcando estos hábitos para que se preparen y se vayan formando en grandes líderes y puedan defender los intereses de las clases más desprotegidas de nuestro pueblo, y lo hemos logrado en muchos casos. En otros quizás nos podemos equivocar, pero ya es lo de menos, o ya son los menos. Por lo tanto, tenemos confianza en lo que estamos haciendo. ¿Qué más vamos a ver aquí? Además de la estructura de los discursos, de las distintas formas como se estructuran los discursos, aquí van a haber algunos maestros, van a haber algunos maestros que nos van a ayudar a estructurar de formas distintas los discursos. Hay algunos que les gusta hablar así, algunos abren las piernas un poquito más para darse mayor control corporal. La mayoría seguramente le va a decir que es más importante el lenguaje corporal, que es esto, que tiene una efectividad de más del 70% del total de la comunicación, y otros le van a decir, bueno, es importante que sepan hablar sentados, porque posiblemente si usted es abogado y va a estar litigando, lo más probable es que nuestras salas que no están condicionadas para desplazamientos corporales, desplazamientos en espacios físicos, los tengan que hacer su presentación de ahí donde están sentados. Y entonces donde están sentados también el saber utilizar el lenguaje kinésico para expresar emociones, para dar énfasis. Y si bien es cierto no podemos ocupar el cuerpo completo, ni mucho menos hacer estos desplazamientos, sí podemos ser buenos comunicadores, porque por lo menos podemos tirar una mano, podemos hacer esto, que nos cuesta mucho a veces la utilización del cuerpo como una herramienta comunicacional, pero lo vamos a ir haciendo de a poquito. A todos nos ha costado. No crean que nosotros sentimos
a veces por las vibraciones de los dioses del Olimpo y pensamos que esto es llegar a aprenderlo y olvidarnos ya conociendo las técnicas. No es así. Y esto lo hemos visto nosotros en los concursos de oratoria. Porque sabemos perfectamente, y se lo decimos a todos nuestros jóvenes que participan en un concurso de oratoria, yo en lo personal les digo, si te vas a presentar en este mismo concurso el próximo año, sigue estudiando y síguete preparando. Y ya pasó en una oportunidad un buen orador, amigo mío, que yo le tuve que decir, bueno, además de alumno, que yo le dije, prepárate, y no me hizo caso. Y se presentó el año siguiente. ¿Por qué no me hizo caso? Porque la oportunidad en que se presentó ganó el concurso, era un concurso estatal. Y él pensó que ya todo lo sabía. Pero cuando se presentó el año siguiente, sin esta preparación y esta constancia, ya no era el mismo. Era cualquiera. Ya no motivaba a nadie. No tenía expresividad. No sabía estructurar un discurso. Se le perdían las ideas. Bueno, un desastre. Por eso que cuando ya entramos en esto, en este arte que se puede aprender a los 6 años o a los 80 años, que lo podemos trabajar en distintas partes del país, ya desde ese momento que asumimos un compromiso, el compromiso es con nosotros mismos. Seguirnos preparando para poder defender los intereses que requiere mi comunidad, que a veces son muy breves. No pensemos en que vamos a resolver los problemas del planeta, el calentamiento global, ojalá vayamos encaminados hacia allá, pero a veces tenemos problemas muy locales, muy pequeños muchas veces, que están ahí a la vista. Posiblemente el poner alcantarillado, el pavimentar una calle, el poner seguridad, posiblemente esas cosas tan pequeñas que a veces no las sabemos solicitar o no lo sabemos expresar. Porque sale el presidente municipal, el alcalde de la ciudad, va a presentarse ahí donde está el problema y empezamos a tartamudear, nos ponemos nerviosos, empezamos pues a hacer todas estas cosas que van en contra de una buena comunicación. Porque esa es la parte de los miedos escénicos, que lo vamos a trabajar, que es la parte quizás más complicada, porque casi todos sufrimos ese momento de una forma mucho más intensa que ahora porque ya manejamos en parte el arte, pero no hemos eximido de nuestros propios miedos. Y muchas veces tenemos que hacer estas respiraciones diafragmáticas y hacer otros ejercicios naturales para poder controlar los miedos más que el pánico escénico como muchas veces se conoce. Porque cuando estamos arriba nosotros tenemos que despertar el interés de nuestro auditorio. O si estamos en una asamblea, tenemos que despertar el interés de nuestro auditorio. Si nosotros en el primer minuto, ya esto ya no lo dijeron los griegos, si en el primer minuto, es decir, en los primeros 60 segundos, no somos capaces de captar la atención de nuestro público, que pueden ser 5, pueden ser miles, entonces pues ya para qué le vamos a seguir. Porque una parte muy importante de la estructura del discurso que es el comienzo, porque es justamente ahí donde quienes me están escuchando van a saber si les interesa lo que yo les voy a decir o lo que no les voy a decir. Por eso es importante prepararse en este arte, en despertar este interés. Y para eso también tenemos que saber planificar, saber organizar nuestras presentaciones, porque este arte de laboratorio no solamente les va a servir a ustedes para presentarse ante público, ya sea en lugares cerrados, en lugares abiertos, etcétera, sino también para hacer presentaciones con PowerPoint, para hacer clases, para ser buenos pedagogos, buenos comunicadores, para que de repente la gente común y corriente, que no todos tienen que aprender este arte porque es un arte muy limitado. Desgraciadamente esto no es un arte que está hecho para todo el mundo, pero todo el mundo tiene la necesidad de defender sus intereses y tener una mejor calidad diariamente. Y muchas veces no entiende las leyes que están aprobando nuestros legisladores allá en las cámaras. Alguien tendrá que comunicarle en un lenguaje sencillo qué es lo que están aprobando.
porque no todos los senadores ni diputados, ni todos los alcaldes ni dirigentes de partidos llegan donde la gente que necesita saber qué es lo que están haciendo nuestros políticos, y ahí viene muchas veces la mala imagen del arte de la política. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas que prepararnos. Saber trabajar en equipo va a ser una cosa también muy importante. Este curso nos va orientado ya a un solo grupo político, a un solo grupo social, a un solo grupo zonal de algún territorio específico. Ya lo tengo que hacer más amplio. Ya por ahí le comentaba a mis amigos que me han llamado de otros partidos, de otras organizaciones sociales, sindicales, gremiales, universidades, y ya no puedo ir orientado solamente a un grupo, pero sí tengo mucho interés de empezar con los míos ahí donde yo me formé, porque tengo una deuda. Entonces la conciencia no me va a dejar dormir tranquilo si no soy capaz de por lo menos trabajar o levantar grandes oradores a futuro, pues de aquí a unos 5 o 6 años, por lo menos en todas las regiones de mi país. Eso va a ser un reto personal porque yo voy a recorrer el país. Y posiblemente con esta enfermedad que tuve hace poco, yo nunca, como le comentaba, nunca había conocido un hospital como enfermo, sino a veces visitando a algunos enfermos, acompañando a familiares de algunos enfermos. Pero eso también me orilla, me motiva a apurar estos ejercicios de la retórica y poder estar lo antes posible en mi país. Chile yo lo he recorrido 5 o 6 veces con mochila al hombro cuando fui dirigente de mi partido. Bueno, en ese caso era dirigente de la juventud. Ya saben que los dirigentes juveniles al final también son parte de los CEN de los partidos, porque también estábamos involucrados ahí. Y esto me hizo también entender las necesidades muchas veces locales de algunas zonas. Obviamente que si yo voy a la 9ª región o a la 10ª región, que es la región donde yo nací, ahí en Osorno, yo entiendo más o menos, en este tiempo seguramente han cambiado algunas iniciativas o algunas demandas, pero yo me acuerdo de las demandas que defendíamos de los huiliches, son los mapuches del sur, de ahí de Osorno hasta Chiloé, la zona de los huiliches, que es mi gente, mi tierra, mi sangre. Pero para el norte, a lo mejor las demandas son distintas. No voy a hacer aquí un listado de lo que yo me acuerdo, porque eso lo vamos a ir revisando y viendo nuevamente en este nuevo viaje, en este nuevo periplo por los rincones. Inclusive quiero llegar a los rincones más escondidos de mi patria, lugares que inclusive algunos ni siquiera conozco. Pero vamos a ir en esa defensa, porque también vamos a defender nuestro litio, que es el tema actual. No se crean que no vamos a prepararnos para estructurar un discurso y buscar los espacios donde realmente nos van a escuchar, porque si no nos escuchan a la buena, pues nos van a escuchar a la mala. Porque también nosotros sabemos utilizar los decibeles, los volúmenes, en los dominios territoriales de los espacios. Nos podemos mover y no nos va a costar ni nos va a temblar la lengua, como el caso de Demóstenes que hablábamos en un principio. Seguramente le vamos a decir a nuestros dirigentes: oiga, usted no está cumpliendo con los compromisos que ha asumido, está mintiendo a nuestro pueblo. Bueno, todas esas cosas las podemos hacer. Vamos a utilizar todos los estilos oratorios, nos vamos a referir a grandes oradores en América Latina. Ahí está el doctor Raúl Alfonsín cuando habló allá en la Plaza de Mayo, Allende. Bueno, si en Chile tenemos varios, vamos a repetir varios. Yo tengo un curso personalizado sobre la estructura discursiva de Salvador Allende, lo he seguido mucho, me gusta mucho su estilo. Y también, pues decirles de una u otra vez de que vamos a hacer también un complemento de tiempo, de espacio de varios oradores, porque no todos los oradores, a diferencia de lo que cree alguna gente, no todos los oradores tienen que venir del área izquierda de los partidos, de las demandas a lo mejor más urgentes, porque también hay buenos oradores
que vienen de otros sectores políticos si estamos hablando de la derecha. Y aquí lo vamos a revisar. Entonces, como ya se me seca la lengua, y ahora que estoy viendo el vasito de agua, quiero decirle que esto es agua, pero además cumple una función muy importante en laboratorio, en la dosificación laringea. Esto impide que los pliegues vocales se peguen después de que uno habla por mucho rato, por eso yo siempre voy acompañado de agua. Esto permite la claridad de la voz. Bueno, vamos a ver todas las virtudes de la dosificación laringea. Como también vamos a ver las virtudes de la respiración diafragmática que les hablé en un principio, que a diferencia de la respiración costal alta o la respiración clavicular, que es la que estamos acostumbrados nosotros porque hablamos en cortito con los amigos, en una reunión, en una fiesta, y no utilizamos la respiración diafragmática, haremos todos los ejercicios naturales para que ustedes puedan trabajar incluso decibeles, tonalidades y los ritmos. Sepamos trabajar los ritmos. No tengamos estos atropellamientos verbales, inclusive mentales, como algunos dirigentes chilenos que hablan así como si fuera una metralleta, entonces bueno, al ratito empiezan y cambian de un tema para otro, para no caer en eso, pero sí para saber en algún momento levantar la voz y después bajar un poquito y saber trabajar las tonalidades, la frecuencia de las palabras, como cuando estamos estirando una frase, una palabra. Todas estas técnicas que en definitiva cuando se dominan hace de que tu discurso, tu presentación sea agradable, sea elegante y la gente te escuche, porque lo que nosotros decimos en los tiempos que tenemos para discursear, como alguien dice, muchas veces cuando salimos a la calle, estamos hablando del público, se acuerda de 2 o 3 cosas. Y de las 2 o 3 cosas que se acuerdan son cosas de imágenes, por ejemplo, que nosotros pudiéramos pensar en un discurso, pero también de los movimientos corporales, de la utilización de los decibeles, de la subida y bajada, de las tonalidades. Sí podemos cambiar el tono, porque a veces nos sentimos con estos complejos de tener una tonalidad muy chillona, como le pasó a Margaret Thatcher, la dama de hierro, una persona inteligentísima, que hoy podríamos decir, pues en un estudio neurocientífico con una mente brillante. Sin embargo, tenía una voz muy chillona que lo tuvieron que trabajar con un terapeuta de la voz para darle fortaleza y para terminar como los que alcanzamos a conocerla con esa voz fuerte, pero también con un discurso claro, sabía dirigir a su pueblo. Bueno, esas cosas a lo mejor las pudiéramos ir logrando de a poco. Yo les quiero dar un fuerte abrazo. Ya sé que me tomé pues más de media hora. Los siguientes videos van a ser videos complementarios. Aquí van a hablar amigas que han participado en concursos, algunas que ya son maestras de la oratoria. Muchas de ellas han llegado inclusive a ocupar cargos públicos, presidentas municipales, diputadas. Tenemos por ahí algunas amigas diputadas que quedaron de ayudarme. Yo entiendo de que sus tiempos son muy breves, amigos nuestros que están en distintos países, pero también en distintos estados dentro de México, que tienen sus propias escuelas de oratoria y que me van a ayudar con algún mensaje, quizás de 20 o 30 minutos, ellos que se tomen el tiempo que sea, porque son gente que han dedicado años al arte de la oratoria. Yo les agradezco mucho que sea un compromiso en esta idea de ser buenos y efectivos comunicadores, y que no lo hagamos solamente para tener un diploma, para mostrarlo en nuestra asamblea, en nuestro partido, o que no sea un capricho personal de saber 2 o 3 cositas porque nos gusta ir a lo mejor a los convivios, a los cumpleaños, a las bodas, sino que sea una actividad permanente. Porque además yo les voy a decir una cosa, cuando ya la gente que los conoce saben de que ustedes tienen el dominio del verbo, en cualquier oportunidad le van a solicitar su apoyo. A mí me tocó, la primera vez que tuve que hablar en un panteón, nunca lo había hecho, y me dicen, Nicolás,
pues ya sabes, se nos murió nuestro amigo, nuestro compañero, alguien tiene que despedirlo y todas las miradas iban hacia mí y yo me quería morir y quería echarme a correr, porque no tenía la costumbre de haber hablado ahí y sentí que a lo mejor el mundo se me caía, que me iban a ganar las emociones, 20.000 cosas. Intenté concentrarme en el discurso fúnebre de Pericles y buscar algunas ideas. Salió, lo tuve que hacer corto, en 4 o 5 minutos, porque llegó un momento en que ya me estaban invadiendo las emociones, sentía que el sistema límbico, este cerebro intermedio, ya estaba a punto de explotar y dije, pues aquí paro o terminamos llorando todos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima semana, creo que la tenemos estructurado en semanas. Entonces, en cada semana en algunas voy a aparecer, en otras van a aparecer mis amigos, en otras va a haber un complemento, seguiremos subiendo documentación, seguiremos subiendo videos, presentaremos algunas ideas como por ejemplo, aquí tengo el libro de mi maestro, mi amigo, mi compañero de lucha, Carlos Francisco Aquino López, 10 lecciones de oratoria. Él está en un proyecto de poder sacar más libros. Yo lo voy a comprometer, a ver si lo podemos llevar a Chile, pero que aparezca con su libro, que es, ustedes ven, es un libro breve, pero es como una pequeña Biblia. Y también vamos a apoyar con los libros de otros maestros que ya han sacado sus obras y posiblemente también la vayamos a compartir allí. Y por ahí los libros del maestro José Muñoz Cota, que ya no está vivo, ya lleva más de una década que falleció, pero nos dejó más de 100 obras en oratoria. Muchos de estos libros están totalmente perdidos, desconocidos, pero ya sabemos dónde los podemos ir consiguiendo. Inclusive en la primera presentación que hacemos de este curso va un libro que no quiero que dejen de leer. Va a ser como una lectura obligatoria. El título es El hombre es su palabra. Y es muy breve y es muy entretenido. Así que no perdamos el norte de esta actividad. Y yo la verdad que seguiremos estos 2 meses trabajando a la distancia, pero ya estaré con ustedes a menos de un mes. Un fuerte abrazo para todas y todos mis compatriotas y amigos, y en especial para quienes están en este curso, porque tengo la impresión de que hay un interés muy grande y vamos a ver los resultados en corto plazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo a la distancia y los quiero mucho.